Lo llamaron un visionario, un salvador del futuro, pero detrás de las promesas de paz estaba construyendo una prisión, una mentira a la vez. En un mundo desesperado por esperanza, la gente eligió la ilusión sobre la verdad, y cuando se dieron cuenta del precio, la libertad ya se había ido. Esta es la ilusión del mañana, una historia de poder, engaño y la caída de una nación que olvidó cómo cuestionar a sus líderes. Gracias por acompañarme en este momento de cuento con Tania para esta historia titulada La ilusión del mañana. Parte 1. El ascenso de Adrian Vale. La primera vez que Adrian Vale apareció ante las masas no era más que un rostro entre 1000 pantallas resplandecientes, proyectando a más de 18 metros de altura sobre la plaza de mármol agrietado de Nueva Ethel. Su holograma brillaba con un tenue halo azul contra las siluetas irregulares de torres de acero y vidrio. El cielo detrás de él colgaba de un violeta y naranja amortado, espeso por décadas de contaminación y ceniza volcánica. Su voz, suave como whisky anejo y firme como un tambor militar, llevaba la cadencia precisa de alguien entrenado no en política, sino en el arte sutil de la interpretación. Vale aún no era un estadista, era un ilusionista, un hombre de espectáculo que alguna vez había deslumbrado a pequeñas multitudes en teatros subterráneos con elaborados trucos de luz y sombra, haciendo aparecer monedas de la nada y desaparecer voluntarios entre nubes de humo carmesí. Y, aun así, aquella noche, decenas de millones en 7 territorios se osaron con sus rostros bañados por el resplandor frío de las pantallas. No me presento ante usted como político, declaró Vale. Sus inquietantes ojos verdes, realzados por implantes retinianos que atrapaban la luz moribunda del sol como malaquita pulida. Recorriendo el mar de rostros vueltos hacia arriba, su mano holográfica, su alzo con los dedos extendidos hacia el cielo amoratado, me presentó como uno de ustedes, un hombre que ha sido ignorado, pasado por alto y silenciado por aquellos que viven en sus torres de marfil. Pero eso se acabó. Su voz descendió a un susurro que de alguna manera se extendió por cada rincón de la plaza, íntimo como una confesión. El momento de la renovación ha llegado. El futuro es nuestro, juntos. La multitud rugió, un sonido primitivo que hizo vibrar las ventanas de los edificios cercanos. Lágrimas corrieron por mejillas curtidas. Desconocidos se abrazaron, le creyeron con la convicción desesperada
desesperada de los que habían sido abandonados por demasiado tiempo. Sin embargo, Elías Garro no lo hizo. Sentado en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, un tercer piso con manchas de humedad que dibujaban constelaciones antiguas en el techo, observaba la transmisión reflejarse sobre sus rostros alejados, profundizando las arrugas alrededor de sus ojos. Ojos que habían pasado décadas entre manuscritos desvanecidos bajo la luz enfermiza de los fluorescentes del subsótano de la Universidad de Nuevo Ethel. Sus dedos manchados de un tono sepia por el roce constante con el pergamino deteriorado tamborileaban sobre el brazo de su raído sillón. Reconocía la cadencia de Vail, las pausas teatrales, las medias verdades disfrazadas de promesas, los mismos patrones retóricos que habían perecido al colapso de 2087. Su esposa Clara no observó desde el borde del sofá, notando cómo los músculos de su mandíbula se tensaban bajo la barba entrecana. «Estás exagerando», dijo Clara, inclinándose adelante hasta que la luz esmeralda del holograma iluminó los hilos plateados de su cabello castaño. Sus ojos, antes de un marrón profundo como la tierra fértil, pero ahora nublados por las primeras cataratas, reflejaban en miniatura la figura imponente de Vail mientras observaba su proyección con los labios entreabiertos. Está dándole esperanza a la gente. ¿No es eso lo que necesitamos? Elías negó lentamente con la cabeza. Los huesos de su cuello crujiendo como rasmas secas. Sus dedos recorrieron el gastado terciopelo del sillón, sintiendo cada hilo donde el tejido había cedido al tiempo. La esperanza en las manos equivocadas es el arma más afilada de todos, murmuró corta más profundo que el miedo. Vale entendía lo que ningún otro candidato comprendía. Los hechos ya no convencían a la gente. La emoción sí. Los datos eran descartados como matemáticos estériles, dominio de élites con sus laboratorios pristinos y algoritmos de Torre de Marfil. La lógica se veía como un laberinto diseñado para confundir al ciudadano común. La gente no quería la verdad, quería la sensación de verdad corriendo por sus venas como una droga. Así, Vail convirtió su campaña en un teatro inmersivo. Sus mitines transformaban plazas municipales grises en mundos sensoriales. Cuando hablaba de una sociedad rota, detrás de él surgían hologramas tridimensionales de puentes derrumbándose con el hierro expuesto y hospitales en
penumbra donde pacientes espectrales se retorcían sobre camillas. Cuando prometía seguridad, los cielos aumentados pasaban del ámbar tóxico al azul cristalino. Las ciudades de vidrio y grafeno relucían como fractales de diamante bajo el sol, y periquetos de Carolina, extintos hacía 2 siglos, revoltaban sobre las cabezas en bandaces esmeralda iridiscentes. La realidad es lo que elegimos que sea, decía al pueblo su voz, acariciando cada sílaba como amante. Las frases se repitió sin cesar en pulseras holográficas, proyectando en formaciones de nubes, tatuada en antebrazos, convirtiéndose no en una promesa, sino en un credo grabado en la conciencia colectiva. Los periodistas de investigación publicaron explosiones que desaparecían de los canales en cuestión de horas. Profesores canosos con voces temblorosas lanzaron advertencias en aulas medio vacías. Archivistas como Elias desenterraron documentos judiciales que mostraban las 7 quiebras del Vail. Sus inversionistas abandonados los espectáculos que terminaban con miembros del público sin sus billeteras. Nada de eso importó. ¿Para qué aferrarse a papel polvorientos?, respondían los ciudadanos, con los ojos reflejando promesas holográficas, cuando Él es el único que pinta el mañana en colores que podemos saborear. Y así, cuando llegaron las elecciones, Vail arrasó con el 63% de los votos, un margen tan amplio que ni siquiera los algoritmos pudieron disimular su sorpresa. La noche de su victoria, fuegos artificiales programados dividieron el cielo cargado de contaminación en fragmentos de esmeralda y oro que llovieron dulzada química sobre las lenguas extendidas. La ciudad bailó en calles resbaladizas de champán derramado y credenciales de votantes abandonadas, mientras Elias permanecía sentado en su apartamento a oscuras, las explosiones lejanas iluminando el rostro esperanzado de Clara en destellos intermitentes. Él le sostuvo la mano frágil con la suya, manchando de tinta, y susurró una verdad que cayó entre ellos como una piedra. Esto no termina bien. Vail no perdió el tiempo. A las pocas semanas de su investidura, presentó la ley del nuevo amanecer, sus dedos acariciando la carpeta de cuero con letras doradas, mientras los flashes de las cámaras iluminaban sus rostros. 300 páginas de legislación envueltas en cubiertas azules
patrióticas y atadas con una cinta plateada. Su preámbulo, escrito en una caligrafía elegante, prometía una sociedad armoniosa donde cada cuidando duerma sin miedo, trabaja sin carencias y viva sin divisiones. Las multitudes se reunieron frente a las pantallas públicas en cada plaza distrital. Sus rostros alzados e iluminados por el resplandor de las sonrisas calculada de Vail, mientras describía un futuro tan tentadoramente perfecto que parecía un crimen cuestionarlo. Pero, enteradas en lo más profundo de sus cláusulas, había cadenas. Los medios independientes fueron disueltos en la única de transmisión. Las identificaciones biométricas de los ciudadanos se vincularon a puntuaciones de cumplimiento. Los poderes de emergencia se otorgaron sin fecha de caducidad. Elias leyó el documento con creciente horror, sus dedos temblando sobre el papel gubernamental recién impreso. La luz fluorescente de la cocina proyectaba sombras duras sobre los densos párrafos de jerga legal, cada cláusula apretándose como un nudo corredizo. Esto es el fin, susurró a Clara, empujando el grueso fajo sobre la mesa de roble gastada, marcada por los anillos de café de mañanas más felices. Ella frunció el ceño, 3 arrugas profundas surcando su frente, pero sus ojos carecían del pavor que él esperaba. Sus dedos recorrieron el celo en relieve de la portada. No parece tan malo, y quizá sí hace que las cosas sean más seguras. Nunca se trata solo de seguridad, replicó Elias, su voz de profesor cortando el zumbido del refrigerador. Se trata de control. Pero nadie escuchó. La ley de Nuevo Amanecer fue aprobada con un 93% de aprobación. Los números parpadeando en cada pantalla de la ciudad como un pulso digital de rendición. Esa noche, Nueva Athos volvió a estallar en celebración. Fuegos artificiales carmesí y dorados estallaron contra el cielo negro como tinta, reflejándose en las fachadas de vidrio de los rascacielos. Los cuidadonas bailaban en calles resbaladizas por el champán derramado. Sus rostros enrojecidos y brillantes bajo la luz dura de los reflectores de vigilancia. Y Vail ocultó en las sombras de su aguja del Capitolio una aguja de obsidiana que perforaba las nubes. Observaba las trasventanas blindadas con una ligera sonrisa en la comisura de sus delgados labios. Su victoria era
absoluta. Los primeros en desaparecer fueron los periodistas. Mira Chen del Tribune Independiente se efusmó 3 días después de publicar un análisis sobre las cláusulas de vigilancia de la ley. Su apartamento fue jalado impecable, la cama tendida, el café aún tibio en su taza. Los críticos del régimen desaparecieron en la noche, marcados como traidoras y conspiradores en los noticieros matutinos que se repetían en bucle. Las familias reciben sobres color crema con celos oficiales y condolencias formuladas, pero nunca cuerpos que entrarán. Después vinieron los maestros. Los colegas de Elias se marchitaban como hojas de otoño en un árbol moribundo. El profesor Whitman, que había enseñado teoría política durante 30 años, renunció de forma abrupta. Su oficina fue vaciada de un día para otro. El doctor Laszlo fue acusado de sedición después de que un estudiante grabara su clase sobre paralelismos históricos con regímenes autoritarios. Una mañana, Elias se detuvo frente de la puerta de despacho en la universidad, la llave suspendida inútilmente ante el nuevo cerrojo de latón brillante que había aparecido de la noche a la mañana como un tumor metálico. Se reflejó, se deformaba en la superficie pulida, cabello entrecano, mejillas hundidas, ojos abiertos con la comprensión que había ido gestándose durante semanas. Un conserje pasó junto a él con la mirada fija en el suelo recién encerado. Una semana después, un sobre color crema con el celo en relieve de la universidad llegó a su buzón. Dentro una sola hoja, la palabra rescindido, impresa en una fuente serifría, rodeada de formuladas burocráticas. Esa noche, los dedos de Clara temblaron sobre su manja, su voz apenas susurró en la penumbra de la cocina perfumada con té de menta. Por favor, solo menta en la cabeza baja. Si dejas de hablar, estaremos a salvo. Pero Elias sentía el peso de los tomos encuadernados en cuero apilados en sus estantes, libros marcados con notas amarillas donde los patrones se repetían a lo largo de los siglos, y comprendía que el silencio también era una forma de muerte. Los años se desdibujaron en una mancha de días idénticos. Nueva Ethel se transformó bajo acerco y cristal. Sus antiguos barrios vibrantes convertidos en zonas uniformes y estériles. Drones cuadricápteros con ojos de cámara negros y brillantes flotaban en cada intersección, sus rotores emitiendo
emitiendo un zumbido agudo mientras escaneaban los rostros para mostrar las puntuaciones de cumplimiento en las muñecas de los cuidadones. La gran biblioteca de mármol donde Elias se perdía entre papel y cuero fue vaciada. Sus ventanelas arqueados ahora iluminaban hileras de tabletas grises idénticas, cada una cargada con textos cuyos párrafos cambiaban en silencio durante la noche. En la escuela los niños recitaban nuevas lecciones de historia que trazaban la ascendencia de Vail hasta los padres fundadores. Su retrato severo para benevolente los observaba desde marcos adornadas con pan de oro. En los mercados la gente apretaba sus tarjetas de racionamiento con dedos temblorosos. La cuota semanal de cubos de proteína y pasta vitamínica reduciéndose mientras los noticieros mostraban imágenes generadas por computadora de saboteadores extranjeros envenenando los cultivos. Los cuidadosos llevaban su hambre como medallas de honor, prendiendo en sus abrigos desgastados los emblemas gubernamentales de sacrificio por la fortaleza. Y aún así, la popularidad de Vail ascendió al 97%, cifra proyectada cada atardecer sobre la aguja del Capitolio, brillando en rojo contra el cielo oscuro. Elias organizaban reuniones secretas en su sótano, donde una sola bombilla colgaba de los cables expuestos, proyectando sombras alargadas sobre el cemento. 7 sillas plegables dispuestas en un círculo estrecho. Las voces nunca subían de un murmullo mientras él pasaba libros ajados con sellos gubernamentales tacado en negro. Pero el miedo era constante, un sabor metálico en la lengua, un cosquillo en la nuca. Cada crujido del piso sobre sus cabezas hacía detener los corazones. Cada reunión era una moneda lanzada al destino. Clara, antes esperanzada, se volvió silenciosa, retraída. El joyuelo en su mejilla izquierda que aparecía cuando reía no se veía desde hacía meses. Ya no hablaba de política, ocupando sus manos temblorosas en remendar ropa que no estaba rota. Y no sonría cuando Elias susurraba advertencias. Sus ojos permanecían fijos en las motas de polvo flotando entre los delgados rayos de luz del atardecer. Solo pensaba en sobrevivir. Un tarde, mientras los drones zumbaban tras sus ventanas, sus haces rojos de escaneo filtrándose por la cortina caídas, ella susurró las palabras que
hirieron a Elías más que cualquier decreto estatal. Tal vez tenía razón, pero ya no importa. Ya es demasiado tarde. La ilusión eterna. 5 años después, Vail reveló su carta final. El proyecto Everlight brillaba en gigantescas pantallas holográficas por todo Nueva Ethel. El logotipo dorado palpitando como un corazón sobre las impecables proyecciones blancas de avatares sonrientes y eternamente jóvenes. La rojo neuronal prometía preservar la conciencia de cada ciudadano en una utopía digital, lagos de cristal que nunca se secaban, jardines que florecían eternamente y cielos intactos por la neblina industrial que asfixiaba el mundo real. No más muerte, no más sufrimiento, paz eternal. Siempre y cuando uno jurará lealtad al Vail con una simple juela en la línea punteada. Para entrar a ese paraíso, los ciudadanos debían renunciar a todo. Las escrituras de sus estrechos apartamentos, la autonomía para elegir su propio camino, incluso el derecho a desconectarse. Sus cuerpos físicos serían mantenidos por el Estado en enormes almacenes de tanques de nutrientes, vigilados por drones silenciosas hasta que, según las palabras de Vail, la transición estuviera completa. Millones se ofrecieron voluntariamente formando colas retorcidas que rodeaban las manzanas como ríos humanos desesperados. Quienes dudaban veían sus rostros proyectados en los monitores de lealtad, marcados en rojo palpitante como enemigos del progreso. Elías observaba desde las sombras de un complejo de apartamentos en ruinas, mientras convoyes plateados flotantes, decorados con el emblema dorado de Vail, transportaban a ciudadanos de ojos brillantes hacia los relucientes centros de carga. Sus rostros resplandecían con un fervor casi religioso bajo las duras luces azules. En cuestión de semanas la metrópolis se fagió. Las plazas del mercado, donde antes los vendedores de especias regateaban y los niños jugaban entre cáscaras de frutas, se convirtieron en páramos azotados por el viento. Solo el zumbido mecánico de drones obsidianos interrumpía el silencio sepulcral. Cuando Clara guardó sus pocas pertenencias en una bolsa transparente reglamentaria, Elías le sujetó la muñeca, sintiendo el hueso bajo la piel delgada como papel. Es otra mentira, suplicó con la voz quebrada. Te poseerán cuerpo y alma, solo serás carne en sus cubas. Ella lo miró con los ojos enrojecidos. El
aires apagado por años de smog industrial y desilusión. Ya no me importa, Eli. Estoy tan cansada de tener miedo. Si es una mentira. Sus labios agrietados formaban una sonrisa frágil. Al menos será una mentira en paz. Se fue. Elias nunca volviera a verla. Los años pasaron como ojido extendiéndose sobre maquinaria abandonada. Nueva Ethel se convirtió en una ciudad hueca de acerco y silencio. Sus avenidas, antaño buliciosas, transformadas en túneles de viento donde solo circulaban el polvo y la memoria. Drones cromados con sensores rojas patrullaban las calles bajas, sus rotores cortando la niebla cargada de películas industriales. Torres de vidrio titanio se alzaban oscuras, con ventanas apagadas como ojos ciegos que miraban hacia la nada. Las raciones, cubos de proteína sintética en tonos cada vez más grises, disminuían con cada ciclo de distribución. Y aún así las transmisiones seguían reproduciéndose en las pantallas agrietadas de toda la ciudad. El holograma azul de Vail titulaba pero nunca desaparecía. Sus dientes perfectos brillaban mientras predicaba esperanza desde cada monitor que aún funcionaba. Se rumoraba entre los pocos sobrevivientes que Vail hacía tiempo se había subido al sistema, existiendo solo como código inmortal en su propio paraíso falso, su cuerpo físico descartado como una vieja cáscara. Pero para el pueblo, los que aún se apiñaban en las sombras de su imperio, seguía siendo el Salvador eterno, intocable. Elias, ahora encorvado bajo una mata de cabello blanco quebradizo, con las manos manchadas de tiempo y de manchas hepáticas, reunió a los 7 pensadores libres que quedaban en un húmedo búnker de concreto bajo la biblioteca abandonada. A la débil luz de una vela de cebo será real, no la iluminación sintética que bañaba los centros de carga. Susurraban verdades que habían sido borradas del recuerdo colectivo de la ciudad. Intente advertirles, dijo, su voz resquebrajada como hielo fino, los ojos nublados tras lentes agrietados sostenidos con alambre de cobre. Intenté advertirlos a todos, pero no querían la verdad, querían sueños. Y los sueños. Se detuvo, hipnotizado por la llama temblorosa que proyectaban sombras grotescas sobre los carteles de propaganda descascarados. Son las cadenas más fáciles de todas. Él murió sin nombre, en un charco de agua ladosa, su último aliento resonando en pulmones cicatrizados por las partículas industriales, sus advertencias perdidas entre la estática.
crepitante de la transmisión única, y Adrian Vale, mentiroso de lengua de plata, ilusionista de sueños digitales, tirano tras una sonrisa benevolente. Fui recordado no como el ladrón que robó la libertad de la humanidad, sino como el arquitecto de un paraíso inmortal. Su rostro cincelado, grabado en monumentos de obsidiana que brillaban bajo la lluvia ácida. Sus palabras melosas, taladas en losas de mármol pulido que bordeaban cada plaza pública que quedaba. Sus mentiras meticulosamente elaboradas y ternas como la conciencia artificial que prometió. A veces, cuando el viento tóxico varia las torres huecas de titanio y cristal de Nueva Ethel, arrastraba sus soros del pasado, ecos débiles de voces silenciadas hace mucho, atrapadas entre dimensiones, sus gritos digitales ahogados por el subido de los enormes bancos de servidores. Erigamos mal y sufriremos por siempre por ello en nuestros tanques de nutrientes con nuestras mentes encarceladas en el paraíso. El fin. Gracias. Este es el fin de la historia. Gracias por acompañarme en este momento de Cuento Bretaña para esta historia titulada La ilusión de mañana. Gracias.